Dios les bendiga, mis amados hermanos. Paso por acá para saludarlos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y leer un texto de la Escritura que está en la carta de Pablo a los Romanos. En el capítulo 10, en el verso 4, dice, y verso 5, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dios les bendiga y les siga bendiciendo en todo momento, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y quiero compartir con ustedes un rato en las Escrituras, en el tema el fin de la ley es Cristo. Hoy podemos comprender y entender que estamos en algo llamado dispensación, llamada gracia. Pero para Dios Él es el mismo ayer, hoy y mañana, vive un eterno presente. Entonces comprender a Pablo cuando dice esto es entrar en esa gran bendición de entender que estamos aquí en Occidente, pero el mensaje es escrito en Roma a la comunidad creyente en el nombre de Jesús de Nazaret. En ese primer siglo, por allá por el año 40, 45 de nuestra era, hablando prácticamente desde la prisión, Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Para justificación a todo aquel que cree. Pero no es el fin como nosotros entendemos aquí en Occidente literalmente. Se trata de entender el propósito de la ley. Es Cristo Jesús. ¿Para qué fue la ley y los profetas? ¿Por qué se tomó nuestro Padre Creador la bendición de explicarnos desde el principio, desde la creación, hablando de Moisés y su Pentateuco, o en hebreo, la Torá, que es lo que nosotros llamamos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? ¿Sabías que ese Pentateuco, esa Torá, esa ley, son las columnas de nuestra fe? Que un edificio de 66 pisos, sin esas columnas, prácticamente es un montón de escombros. Hoy paso por acá para que entendamos la palabra en español, fin, pero como dice Pablo, es el propósito. Si cambias en la escritura el significado de esta palabra, dicha a ese pueblo romano, por allá por prácticamente, digámoslo así, en los principios, hablando del año 45 o 50 de nuestra era, poder entender cuando Él le dice a la comunidad, mira, Dios es tan bueno que para nosotros llegar a predicar este mensaje tan poderoso del Ben Adán, o sea, del Creador, del Hijo de Dios, del Salvador, en hebreo Yahshua, en español Jesús de Nazaret, tenemos que entender a Moisés y los profetas. Cada uno hizo una tarea para nosotros llegar a comprender el fin de Jesús en nuestras vidas. Esa gran bendición y esa gran promesa que nos comprende la Escritura cuando entendemos el propósito de esta gran bendición. Cuando yo digo, o Pablo dice, el fin de la ley es Cristo, quiere decir el propósito o el fin es conocer quién es nuestro Salvador, no que está quitando los estatutos, los mandamientos y todo. No, no, no. Yo predico las Escrituras, pero tampoco puedo ir a una persona que no sabe nada de Biblia, de Dios, y decirle arrepiéntase. ¿Y de qué se va a arrepentir si le voy a decir que no hay pecado? Maestro, ¿cómo que no hay pecado? Claro, porque si yo le digo el significado de la palabra pecado, ¿sabías que la palabra pecado, dice Juan, que el pecado es toda la transgresión a la palabra? Hoy en día entendemos otro texto muy conocido cuando decimos que por haberse multiplicado la maldad,
de los hombres. ¿Hacia quién? Pues hacia su palabra, hacia las sagradas escrituras. El tergiversar las escrituras con un propósito o sacar un texto de contexto para un pretexto. Eso es lo que está diciendo. Hoy podemos entender las palabras de Pablo cuando dice, mira, es que el propósito es que tú con la ley y los profetas entiendas. El fin es llegar a conocer quién es nuestro Salvador, que es el que hizo los cielos y la tierra, que en 7 días hizo toda la creación, que Él dijo destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Porque Él mismo dice en las Escrituras, en esa gran bendición, poniéndose de pie y decir, todo el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy paso por acá para preguntaros, ¿tú crees en el Señor Jesucristo, el Jesús de Nazaret, como dice la Escritura? ¿Sabes que me deleito cuando lo veo almorzar con Abraham? ¿Sabes que me gusta cuando Manoa y su mujer hacen, digámosle así, el sacrificio y lo ven subir en la columna? ¿Sabes que gozo cuando Josué se arrodilla ante ese varón con su espada y ese varón le dice, quita los sandalias de tus pies, Josué, porque soy el comandante supremo de las fuerzas militares de Jehová, o en hebreo Yahweh de los ejércitos? Hoy entendemos las Escrituras en Occidente y leemos un libro de Oriente. Muchos a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Nuestro Padre Creador dice en las Escrituras, mirando la palabra, nos advirtió desde hace muchos siglos atrás, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Hoy entiendo que la palabra nos dice en el Salmo, un salmo para muchos muy corto, para otros muy largo. Salmo 119 dice en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus juicios, tus justos juicios. Eso dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, tu libro de doctrina, tu manual de doctrina, la carta de la boda. Cuando él en el monte Sinaí le entregó a una congregación, vemos la primera palabra en griego, eclesia, dada a una palabra hebrea, congregación. Y le entrega no la ley de Moisés, es la ley de Jehová, de los ejércitos de Yahweh, y se la entrega a una congregación porque esa es la amada que él compró. Hoy vemos a nuestro amado Señor Jesucristo y en otra enseñanza lo tipifiqué como Oseas y Gomer. En muchas partes miramos a Gomer, pero el profeta va y la compra por 15 monedas de plata y unas libras de cebada. Hoy nosotros fuimos comprados prácticamente por lo más precioso que tenía el Salvador, por su sangre, porque la vida del ser humano está en la sangre, dice la Escritura, dice la palabra, dice la ley, dice la Torá. Todas esas 3 palabras significan lo mismo y no son la ley de Moisés, son la ley de Jehová, de Yahweh de los ejércitos en hebreo. Hoy camino con ustedes aquí en este camino, en el siglo de las luces, porque se cumplen las Escrituras cuando Él dice claramente que subiendo llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres, ¿sí? A unos nombró evangelistas, a otros profetas,
a otros maestros y a otros pastores como servidores de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro amado Jesús de Nazaret. Hoy predico teniendo esa bendición de amar su palabra, de amar sus estatutos, porque el Santo Evangelio también nos dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, y yo, mi Padre, nos manifestaremos a él. Qué bueno es cuando Pablo dice, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que Pablo dice en la Escritura, hablando de este tema, del fin de la ley, está hablando en Romanos capítulo 8, que la ley de Jehová, la ley de Yahweh, no la ley de Moisés y los profetas, es santa, justa y buena? No sacamos un texto de contexto. Somos un pueblo que amamos a Jesús de Nazaret porque sabemos lo que está escrito, que es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos de ser salvos. Por allá en un lugar de La Mancha, dice un gran amigo mío, pastor muy amado, es un gran alfarero, es un gran orfebre. La verdad, nuestro Padre maravilloso bendice tanto a estos hombres de Dios, que aún en Cafarnaún el Señor no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Muchos le aplicarán la ley al maestro y le dirán claramente, ahora médico, cúrate a ti mismo. O en pocas palabras, por causa de la incredulidad de ellos, porque nadie es profeta en su tierra. Este mensaje está dado a las naciones para entender lo que es la ley. La ley es santa, justa y buena y es prácticamente la bendición más grande. La Escritura es la bendición más grande para todos los hombres, para todas las personas que quieran llegar al camino con Cristo Jesús. No somos perfectos, estamos en el camino de la perfección, dando a conocer el mensaje. En una parte de la Escritura, Pablo nos enseña, hablando de otra ley, porque aquí podemos entender que hay dos leyes, la ley de Moisés y los profetas, ¿sí?, como los dos testigos de Dios, y la ley de los hombres, la ley del Sanedrín, del ritualismo que ellos tenían en el principio. Mira, maestro, tus discípulos infringen la ley de los ancianos. Esa ley de los ancianos es la que Pablo se refiere cuando dice, maldita sea la ley que no hizo nada por mí. Esa ley no hace nada por nosotros. Si tomamos un alimento con las manos sucias, va a nuestro vientre y de ahí a la letrina. Pero del profundo del corazón habla la boca. Hoy podemos comprender las Escrituras y aún en este siglo todavía hay comunidades que tienen Sanedrín propio, entre comillas. Hoy hablamos de nuestro amado Señor Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida. Pero Jehová de los ejércitos nos dice, paraos en vuestros caminos y mirar cuál es la senda antigua, la senda mejor. Hoy miramos a muchos hermanos y ellos nos dicen, hermano, es que los tiempos pasados fueron mejores. Hoy estamos en aquellos tiempos de al final y estamos en la gracia y somos los obreros de la última, digamos entre comillas, dispensación de los últimos tiempos, pero confiados y llenos de gracia y llenos de esa bendición tan grande, esa fe, o entre paréntesis, confianza en nuestro Salvador Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús, en el cual entendemos que el propósito de la ley es llegar a conocer quién es Cristo Jesús, no como el fin de algo, sino como el principio de una vida eterna con nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero decirte, amado varón esforzado y valiente, que el amado Señor Jesucristo
te bendiga y te siga bendiciendo en todo momento, en todo día. Que Él tenga esa bendición tan grande de poder unir a la iglesia, a la congregación. En griego, iglesia. En hebreo, congregación. A los que han de ser salvos, los que llevamos su nombre en nuestro corazón y en nuestra mente. Qué bueno es poder caminar con Cristo Jesús como nuestro Salvador. Hoy entendemos esa gran bendición de entender que la ley y los profetas es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy espero, con esa gran bendición, que el Señor Jesucristo trate contigo y puedas entender el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.